Muy bien, ahora para empezar con esta exposición, vamos a introducirnos en la autoficción. Para entender qué es la autoficción, primero hay que desglosar dos cosas muy importantes, que la autoficción parte de dos palabras, auto y ficción. Entonces, entendamos auto como algo que viene de sí mismo, algo propio de la persona, y ficción como aquello que se crea desde la fantasía y la imaginación. Ahora, para irnos un poco más concreto con la definición. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Para encajarnos en lo que es la definición de autoficción, tenemos que entender que esta es una corriente teatral más moderna, para empezar, que se crea a partir de la combinación de hechos reales y hechos ficticios, hechos fantasiosos. Todo esto de un actor, creador, escritor o artista que esté haciendo esta autoficción. Este híbrido, porque al combinar autobiografía y ficción, creamos este híbrido que, bueno, nos presentaría la autoficción. También tenemos algo muy importante y es una cita que me gustaría mencionar y es, el creador es y no es el personaje al mismo tiempo. El público reconoce elementos biográficos reales, pero también entiende que está ante una construcción artística. Esto que nos quiere decir, que como ya lo había mencionado, el público al ver una autoficción es consciente de que lo que ve, si bien toma partes de la realidad, también está combinando hechos fantasiosos, hechos ficticios, que pueden irse muy lejos, o sea, muy al extremo de la fantasía, o pueden encasillarse más en hechos probablemente reales, o sea, que podrían suceder, pero que obviamente son parte de esta mítica de la historia de la autoficción. Ahora, para entender un poco más acerca de la autoficción, tenemos que entender también de dónde parte. Entonces veremos los antecedentes. Algo muy importante a mencionar de la autoficción es que no nació del teatro. No, no, no. La autoficción nace desde la literatura, porque de hecho la autoficción se introduce en el año 1977 aproximadamente por el escritor francés Serge Dabrowski, porque él empezaba a escribir ya historias, bueno, que eran su, desde su propia autobiografía, que empezaba a introducir algunos hechos ficticios, porque en estas obras el escritor que menciono empezaba a hablar de su propia vida con un personaje que llevaba su nombre y tenía hechos reales de su vida, pero al cual le incluía algunos hechos fantásticos, o sea, cosas que no habían sucedido realmente. Algo más a tener en cuenta es que la llegada real en el teatro se daría cuando la autobiografía se empezaría a combinar con la performance, porque la autoficción de alguna manera también parte de los hechos performáticos. Entonces, entendemos dos cosas muy importantes, que la autoficción no empieza en el teatro y que cuando se introduce al teatro es junto a la performance, que también introduce de todas formas otros recursos teatrales de los cuales hablaremos más adelante. Entonces, hay una cita muy importante que me gustaría mencionar también por aquí, que es de Ana Casas. El teatro contemporáneo adoptó la autoficción cuando diversos artistas comenzaron a mezclar autografía y performance, que es lo que les mencionaba, que la autobiografía, al unirse con la performance, traería también este pequeño híbrido, esta pequeña, bueno, esta pequeña no, esta gran otra forma de presentar la teatralidad, que es la autoficción. Entonces, vamos a continuar, siguiente diapositiva, con otro punto muy importante, que son las características de la autoficción. ¿Cómo funciona la autoficción? Vamos a entenderlo. La autoficción tiene puntos muy importantes para que la creación pueda funcionar. Y uno de ellos es que tiene el yo como eje de dramaturgia. Por ejemplo, se parte desde una persona, desde un sujeto real del cual se irá desglosando más, bueno, más allá de la dramaturgia. Entonces tiene un punto de partida que es el yo, el sujeto creador. También es que ficciona en base a la realidad. O sea, que la ficción va a tomar este sujeto y va a empezar a agregarle más cosas. O bueno, no a este sujeto, sino los hechos
vividos por este sujeto y les irá agregando más partes ficcionales. También tenemos que integra, como lo había mencionado, distintos recursos teatrales. Algunos de los recursos teatrales que integra son, por ejemplo, la performance, a veces el documental, porque si bien la autoficción está muy ligada a todas las poéticas del yo, de todas formas tiene diferencias, pero agrega muchas veces fotografías, videos, frases, documentos, no siempre, pero en algunas ocasiones puede hacerlo, por lo que también las une. Bueno, también puede unir audiovisual, puede tener recursos audiovisuales como parte de la autoficción y etc. Otras características importantes de la autoficción es que, como lo había mencionado, el actor, el autor o el creador o la persona que está haciendo esta autoficción se va a representar a sí mismo en escena. De esta forma, la autoficción cumple el hecho de representarse, pero agregándole, como ya mencionado, los hechos ficticios. También, algo a mencionar es que tiende a ser ambigua, porque mantiene al espectador en esta ambigüedad entre lo que es real y lo que es ficticio. De esta forma, el espectador no sabe diferenciar cuáles son los hechos reales y cuáles no, a menos que sea una persona muy allegada al, al autor creador o a quien está aconteciendo el acto escénico y sepa obviamente cuáles son y no reales. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Vamos a entender un poco más de la autoficción y el cómo se instala en el teatro. Para eso tenemos 3 puntos: espacio, tiempo y acción. En cuanto al espacio, la autoficción, nos vincula, se vincula exactamente a la experiencia personal de quien está creando esta ficción, esta autoficción, desde la que se inicia en sí la historia. Entonces vemos que el espacio se va a ver modificado en función a lo que el creador, autor o artista escénico esté deseando presentar en ese momento. También tenemos el tiempo, como lo había mencionado, y en cuanto al tiempo tenemos que la lógica temporal responde a cómo el sujeto, recuerda y desea presentar o mostrar o construir la unión de su experiencia y la ficción. Esto más allá va también desde el hecho de que el tiempo en la autoficción puede ir del pasado al presente, o sea, hacer estos saltos temporales entre lo que desee presentar el creador. Si bien puede tomar hechos de su pasado, puede regresar también al presente para continuar con esta autoficción. El siguiente punto, que es la acción, y el último de esta diapositiva, es que la acción se centra en la construcción y exploración del yo, o sea, que toma al sujeto y empieza a deshilar más partes para la creación. Como lo había mencionado, toma su historia y construye a través de esta. Toma la historia real y construye la ficción a través de esta historia real. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Para esto me gustaría, por favor, que podamos reproducir la número 1, que es una, perdón, es la autoficción frente al espejo. Este es un video que, si bien no es un ejemplo de lo que es la autoficción, son personas de teatro, son personas que estudian vertientes teatrales, que explican un poco más acerca de lo que es la autoficción. Para continuar, vamos a ver el ejemplo número 2. Y esto es un ensayo de una clase de teatro donde hacen un experimento de autoficción. Y es así, ¿no? El nombre es ensayo, experimento, autoficción. En esto también nuevamente vuelven a tocar el tema y explican lo que significa la autoficción y cómo lo desarrollan en escena. Vamos a ver unos minutos y luego vamos al minuto exacto donde se ve la explicación.